Hola a todos, pues en clase hemos ya visto el proceso clásico, en el paradigma clásico de la gestión. Estamos hablando de la planeación, organización, dirección y el proceso de control en las organizaciones. A mí me gusta mucho, digamos, para cambiar el final de ese proceso de control, la postura de uno de mis antiguos profesores, quien no decía que era control, sino evaluación y retroalimentación. Y con eso, pues cambiaba la sigla de este proceso por poder. Todos estos procesos juntos dan poder a las organizaciones para lograr alcanzar sus metas y su visión. Ya hemos visto los procesos previos, ya hemos visto cómo se planea, cómo se organiza, se dirige, se ejecutan las actividades. Ahora es el momento de entrar a hablar del control. En este paradigma clásico, el control es la etapa final. Es la etapa donde nosotros podemos comprobar si se cumplió o no se cumplió lo que nosotros estábamos tratando. El control cierra el ciclo. El control es la etapa en la cual nosotros llegamos a una toma de decisiones respecto al proceso en el cual nosotros estábamos enfrentándonos. Entonces, el control se enfoca en el cumplimiento de los objetivos que hacen parte de nuestra planeación organizacional. Esto es lo que nos dice la teoría, pero en la práctica, ¿qué es lo que hemos encontrado en la cultura de las organizaciones? Podemos encontrar algunas publicaciones, algunos textos y algunas experiencias particulares que nos lo refieren. Entonces, en la práctica encontramos algunas cosas particulares. Primero, se olvidan de que hay que medir para controlar, y lo que no medimos no lo podemos controlar. Se nos olvida también en las organizaciones que lo que medimos y controlamos es aquello que nos otorga valor en nuestros procesos. Estamos hablando de cuestiones que agregan valor a la organización y que apoyan el cumplimiento de las metas. En muchas ocasiones, y lo hemos visto también en estos días, medimos cosas que no hacen parte de ese proceso. Por ejemplo, medimos el tiempo que los trabajadores se pasan dentro de la organización y no el aporte de su trabajo a ellos. Y por lo tanto terminamos tomando decisiones incorrectas, como hacer que los trabajadores sigan yendo a la organización aunque puedan desarrollar su trabajo en otros lugares. Hay dos medidas controversiales, digamos por su práctica o su lógica, pero que es importante que tengamos en cuenta dentro del proceso de gestión organizacional. Al final lo que medimos es la eficiencia y la eficacia de todo lo que nosotros hacemos en la organización. Y esto, digamos, es importante porque tenemos que tener un control en el uso de los recursos asignados al desarrollo de las tareas. Para esto tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, el proceso de control es un proceso intencional y sistemático. Es intencional porque lo hacemos con la intención de obtener datos e información que podamos convertir en conocimiento para la toma de decisiones. El proceso es sistemático porque sigue una serie de etapas y actividades. La segunda cosa que tenemos que tener presente para poder hacer un proceso eficiente de control es que tenemos que tener claro, si en nuestra planeación no definimos claramente e inteligentemente nuestros objetivos, no podemos controlar después lo que viene al final. Recuerden entonces que los objetivos dentro del proceso de planeación deben cumplir con la característica de ser SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y deben tener una escala de tiempo definida. Para esto entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros controlamos el plan. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero, muy importante, controlamos la ejecución del plan. En muchas organizaciones también se olvidan de los planes y hacen control al final del proceso. Un control al final del proceso puede ser importante, pero nos llevará a obviar o a ignorar elementos que son claves o que pudieron haber sido cambiados durante el proceso de gestión. Entonces no controlamos al final,
controlamos durante las etapas de ejecución del proceso. ¿Cuáles son las características del control? Entonces tenemos que tener presente que las características del proceso del control son varias. Primero, el control es un proceso holístico. Debe incluir todos los procesos, actividades y todo lo que se realiza dentro de la organización. Tenemos la tendencia a decir que controlamos solo lo que genera valor, y entonces tenemos, un error de pensamiento en que hay actividades que no son generadoras de valor. Y entonces esas actividades no las controlamos. Clave e importante la lógica de esto. Si una actividad no genera valor a toda la organización, entonces esa actividad simple y sencillamente no debería existir dentro de la organización. Por eso el control es holístico, es completo y es integral a todos los procesos. Que no se confunda con que cada actividad debe ser controlada y cada actividad debe tener un indicador, porque esto se nos vuelve absolutamente inmanejable. Otra característica es que el proceso debe partir de la cultura de la organización y debe ser acorde a sus procesos. Muchas organizaciones tienden a adaptar indicadores de control que se encuentran por ahí. El ingeniero, la ingeniera, el gestor, el administrador, lo que hacen es, tengo que controlar el proceso X, entramos a Google, buscamos cómo controlar el proceso X, nos encontramos un indicador y nos encontramos un procedimiento, y lo que hacemos es pegarlo tal cual. El proceso de control debe ser adaptado a las condiciones y a las características de la cultura organizacional de la institución en la cual estamos trabajando. No se nos debe olvidar eso. Debe ser periódico y debe ser significativo. Periódico es que debemos realizarlo en el tiempo, ya lo hablamos. No puede ser una cosa que se realice simplemente al final. Debemos establecer etapas donde nosotros vamos controlando y vamos teniendo conocimiento respecto al cumplimiento que nosotros estamos alcanzando. Y debe ser significativo porque debe aportarnos valor para la toma de decisiones, y esto es muy importante. Si un indicador no nos aporta valor a la toma de decisiones, no estamos haciendo nada tampoco. Esto también ocurre en muchas organizaciones, y por eso vemos que solamente cuando existe un proceso de auditoría es que todas las personas corren a llenar los formularios, a llenar los diferentes tablas de datos, simplemente para mostrar el cumplimiento de las actividades, pero no para tomar decisiones respecto a la ejecución de esas actividades. Más características del proceso de control. Entonces, el proceso de control debe ser racional y adecuado, debe ser motivante y debe evolucionar. Racional y adecuado significa que debemos pensar muy bien qué es lo que vamos a medir y qué información vamos a obtener de esa medición en relación con todo lo demás. Debe ser motivante, porque entonces no hacemos control, y esto también es otra característica propia de la cultura organizacional. Generalmente hacemos control para medir si la persona o el proceso o el área hicieron o no hicieron su trabajo para castigar. Esto no se trata del garrote y la zanahoria. Esto se trata de que las personas puedan saber cómo van, cómo corregir su trabajo y cómo evolucionar a partir de eso. Y debe evolucionar. Una organización, por ejemplo en este momento particular que estamos viviendo, tiene que adaptarse a unos cambios particulares. Y la medición no se puede hacer solamente teniendo en cuenta las condiciones que fueron planificadas en el principio del proceso estratégico. Tomemos un ejemplo particular. Una organización que toma la tarjeta, que sus empleados timbran tarjeta y cada hora verificamos que estén en su puesto de trabajo. Aunque estos empleados puedan hacer teletrabajo. Entonces, ¿qué sucede y qué estamos viendo con muchas organizaciones en este momento? Como existe un indicador que la persona está sentada en su escritorio tecleando, lo que hacemos es medir y trabajar en función de eso. Ella podría estar en su casa haciendo ese mismo trabajo y al mismo tiempo evitando ser un índice más en la pandemia, pero la empresa no tiene los medios porque no ha evolucionado. Su indicador dice que tiene que estar sentado en el escritorio. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué medimos
y debemos tener en cuenta entonces al final, ya de todo este proceso, medimos tres cosas y estas tres cosas las relacionamos con el tiempo en el cual tomamos las medidas. En el corto plazo medimos la productividad, medimos las operaciones. Estamos en planta o estamos con nuestra fuerza de ventas y medimos las operaciones del día a día. Esas son medidas que se toman en el corto plazo para tomar decisiones rápidas. No podemos esperar un año para darnos cuenta, por ejemplo, que una máquina o un proceso se averiaron. Tenemos que tomar decisiones inmediatamente alrededor de eso. Ese es el corto plazo. En el mediano plazo medimos la gestión. ¿Cómo se mide la gestión? Comprobando si los planes o los objetivos están encaminados a lo que nosotros planteamos como organización, a la visión de la organización. Queremos ser los mejores de nuestra región, entonces tenemos que medir si estamos avanzando o evolucionando en nuestra posición regional. Y en el largo plazo, y esto es muy importante, que no se nos olvide, tenemos que tener en cuenta los indicadores financieros, la rentabilidad y la utilidad. Una organización, también esto es bastante discutible, pero una organización está creada para ganar dinero, ojalá de manera ética y socialmente responsable. Pero si está creada y diseñada para ganar dinero, lo que tenemos que medir en función de esto es la rentabilidad de las acciones que se ejecutan y la utilidad de todo el proceso. Cuando logramos medir esto, entonces logramos tener una visión de largo plazo de la organización. Y esto lo definimos. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el proceso de control? Lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta nuestros planes en todos los niveles, ejecutivo, directivo, en mandos medios y operativos, verificar cuáles son los objetivos y verificar que esos objetivos sean SMART y generar indicadores que nos permitan hacer un seguimiento en el cumplimiento y el desarrollo de ellos. De esto depende que logremos alcanzar la eficiencia organizacional. ¿Y qué medimos? Medimos la eficiencia y la eficacia a partir del uso de los recursos que hemos destinado para ejecutar cada una de las actividades que tenemos planeadas. Prontamente veremos entonces cómo se diseñan y se estructuran cada uno de estos indicadores. Muchas gracias por ahora.